La noche en el campo de prisioneras francesas no era de descanso, sino de una vigilia constante, un sueño ligero y perturbado por pesadillas tanto reales como imaginadas. Pero aquella gélida madrugada, el tenso silencio fue destrozado por algo mucho más palpable: gritos, órdenes brutales, dadas en una lengua extranjera y tajante, resonaron por los barracones, arrancando a cientos de mujeres de sus catres improvisados. El pánico irrumpió como una ola, un mar de miedo y confusión que se propagaba de mujer a mujer, de corazón a corazón. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. No había tiempo para preguntas, solo para la obediencia forzada. La prisa de los guardias era inusual. Sus rostros, generalmente marcados por un cruel aburrimiento, ahora exhibían una tensión febril. No estaban solo cumpliendo órdenes, parecían parte de algo más grande, algo que los ponía tan nerviosos como a las prisioneras. El aire helado de la madrugada no era nada comparado con el frío que les subía por la espalda, un presentimiento de que la brutal rutina de su cautiverio estaba a punto de ser reemplazada por algo aún más sombrío. Entre la multitud asustada, Marie, una mujer de poco más de 30 años, con ojos que ya habían presenciado demasiados horrores, intentaba mantener la calma. Su figura, aunque delgada, emanaba una fuerza silenciosa, una resiliencia que la convertía en un punto de apoyo para las demás. Ella era la líder natural, la que siempre buscaba una lógica, un propósito, incluso cuando el mundo a su alrededor se derrumbaba. Sus labios, antes apretados, ahora temblaban levemente, una señal casi imperceptible de la lucha interna por contener el terror que la invadía. Miraba a su alrededor, tratando de descifrar las miradas de los guardias, buscando cualquier pista sobre el destino que les esperaba. A su lado, Elodie, que apenas llegaba a los 20 años, se encogía, abrazando su propio cuerpo como si así pudiera protegerse de lo inevitable. Sus lágrimas silenciosas corrían por un rostro polvoriento y marcado por el hambre. En sus ojos jóvenes aún habitaba una esperanza obstinada, una creencia casi infantil de que la bondad, en algún rincón, todavía existía. Susurraba oraciones, no para sí misma, sino para que la crueldad cesara, para que aquella noche fuera solo una pesadilla más de la que se despertaría. La inocencia en su mirada era un contraste doloroso con la brutalidad del ambiente. Más apartada, recostada contra la fría pared de madera, estaba Colette. Sus 40 años le habían dado una sabiduría amarga, un cinismo forjado en las fraguas de la guerra y el cautiverio. Observaba la agitación con una mirada de desdén, casi de cansancio. No había esperanza en sus ojos, solo la resignación de quien ya había visto lo suficiente para saber que lo peor siempre podía empeorar. ¿De qué sirve llorar?, parecía pensar. El destino ya está trazado y no hay lágrimas que lo cambien. Para Colette, la única sorpresa sería si algo bueno llegara a suceder. Sin tiempo para despedirse de nada, ni siquiera de sus pocas y miserables pertenencias, fueron empujadas fuera de los barracones. El aire helado de la madrugada les azotaba el rostro, pero era la oscuridad la que las engullía, una oscuridad que parecía succionar incluso el sonido de sus propios pasos. Bajo la mira implacable de bayonetas y el ladrido feroz de perros guardianes, fueron forzadas a marchar. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabía. No se dio ninguna explicación, solo empujones, gritos y la amenaza constante de la violencia. Y entonces surgió, no de repente, sino como una presencia insidiosa que se espesaba a cada paso, la niebla, una masa blanca e impenetrable que descendía de las colinas y abrazaba el campo, tragándose árboles, siluetas y finalmente la propia visión. La niebla no era solo un fenómeno climático, era un velo, una cortina espesa que separaba lo conocido de lo aterrador, el presente del futuro incierto. Robaba la visibilidad, la dirección, la certeza. Cada mujer se convirtió en una sombra, un fantasma en un mundo de blancura opresora. La desorientación fue total. Los pasos resonaban amortiguados, las voces de los guardias, antes claras y amenazantes, ahora sonaban distorsionadas, provenientes de ninguna parte y de todos los lugares a la vez. Marie intentaba mantener la formación, extendiendo la mano para sentir la presencia de Elodie, que temblaba a su lado.
Colette, por su parte, entrecerraba los ojos, como si la niebla pudiera ser disipada por la fuerza de su incredulidad. El silencio de la marcha era interrumpido solo por el crujir de la tierra bajo los pies, por la tos ocasional de alguna prisionera enferma y por las órdenes secas y brutales de los guardias, que parecían aún más fantasmales en aquel paisaje desolador. Metro tras metro, el misterio se espesaba. La niebla, fría y húmeda, penetraba en la ropa fina, en los huesos, pero era el frío en el alma lo que más las atormentaba. ¿Un traslado? ¿A dónde? ¿Y por qué tanta prisa, tanto secreto, tanta niebla? La mente humana, incluso bajo el yugo del miedo, busca explicaciones, patrones, una lógica. Pero allí, en aquel escenario surreal, no había lógica, solo la imposición de un camino desconocido, un destino oculto por una cortina blanca y siniestra. Horas pasaron, o tal vez fueron solo minutos que se extendieron en una eternidad torturante. El tiempo, como el paisaje, se había disuelto en la niebla. El agotamiento comenzó a pasar factura. Piernas pesadas, pies doloridos, mentes confusas. Algunas caían, siendo rápidamente levantadas con una patada o un culatazo. La compasión era un lujo que los guardias no poseían, y la solidaridad entre las prisioneras era un hilo tenue, siempre a punto de romperse bajo la presión del miedo y el instinto de supervivencia. Marie observaba a sus compañeras, cada rostro un estudio de desesperación y fatiga. Sabía que necesitaba ser fuerte, no solo por ella, sino por Élodie, por Colette, por todas ellas. Pero la duda carcomía su interior. Aquella no era una marcha común. Había algo intrínsecamente malo, algo que no encajaba en la brutal rutina del cautiverio. Los guardias, generalmente predecibles en su crueldad, parecían ellos mismos tensos, susurrando ahogados por la niebla, sus movimientos más bruscos y nerviosos. Élodie, con la voz quebrada, agarró el brazo de Marie. ¿Crees que es un intercambio, Marie? ¿Un nuevo campo, tal vez? La pregunta, cargada de una esperanza casi infantil, le rompió el corazón a Marie. Ella quería creer, quería ofrecer algún consuelo, pero la verdad era un muro de incertidumbres. «No lo sé, querida», respondió con voz ronca. «Solo sé que tenemos que seguir». Colette, que escuchó la conversación, soltó una risa seca y sin humor. «¿Intercambio? ¿Para qué? ¿Para llevarnos de picnic? Despierta, muchacha. Esto no es un intercambio. Es algo peor. Siempre lo es». La verdad de Colette, cruda y sin adornos, flotaba en el aire húmedo de la niebla, sofocando cualquier resquicio de esperanza que Élodie todavía intentaba encender. La marcha se arrastraba, una procesión fantasmagórica de mujeres exhaustas. Cada paso era una batalla contra la fatiga que corroía los huesos, contra el hambre que roía el estómago y la sed que arañaba la garganta. Los guardias, antes meramente crueles, ahora parecían poseídos por una furia creciente. Sus gritos eran más estridentes, los empujones más violentos, las bayonetas más afiladas y amenazantes. Cualquiera que cayera, aunque fuera por un segundo de debilidad, era levantada con una patada o arrastrada sin piedad, como un saco de patatas. El estrés del viaje comenzó a resquebrajar la tenue solidaridad entre las prisioneras. Susurros de desesperación se transformaban en pullas, pequeñas discusiones sobre el ritmo, sobre un choque involuntario en la oscuridad. «Anda ya a Caracol», mascullaba alguien, la voz cargada de irritación, no por maldad inherente, sino por el agotamiento que transformaba a todos en seres menos humanos. Marie intentaba intervenir, con una mirada, un gesto apaciguador, pero incluso su fuerza parecía disminuir con cada metro recorrido. La niebla implacable continuaba envolviéndolas, un sudario blanco que impedía cualquier atisbo del mundo exterior. No había estrellas ni luna, solo la blancura opresora que las hacía sentir aún más aprisionadas, como si estuvieran marchando a ninguna parte, en un limbo eterno. Fue entonces cuando los primeros signos de algo diferente comenzaron a surgir. Marie, con su aguda atención, se dio cuenta de que la ruta no le resultaba familiar. No estaban las marcas de árboles cortados, ni las zanjas de drenaje que recordaba haber visto cerca del campo. Aquel era un paisaje extraño, desconocido, incluso bajo el velo de la niebla. Los guardias, siempre vigilantes, parecían aún más tensos.
Intercambiaban miradas rápidas, casi furtivas, y los susurros entre ellos, en una lengua que Marie no comprendía, eran más frecuentes y cargados de una urgencia que ella nunca había visto antes. Colette, con su cinismo perspicaz, también lo notó. «Están más nerviosos que ratas en una trampa», le murmuró a Marie, la voz baja para no ser escuchada. «Algo gordo está pasando, Marie. No es solo un cambio de campo, no». Elodie, agarrada a la mano de Marie, sentía el miedo helado de Colette, pero todavía intentaba aferrarse a un hilo de esperanza. «Tal vez sea un lugar mejor, Marie. Con comida de verdad, tal vez», susurraba, con la voz ahogada por la tos seca, pero incluso ella sentía que las dudas crecían como maleza en la mente. Los guardias no parecían llevarlas a un lugar mejor. La brutalidad solo aumentaba, y la ruta que parecía dirigirlas hacia en medio de la nada no inspiraba confianza. La esperanza de un simple traslado, un mero ajuste en la rutina de su cautiverio, comenzó a desvanecerse como la niebla que a veces se volvía un poco menos densa, solo para cerrarse de nuevo, tragándose cualquier atisbo de claridad. Rumores comenzaron a extenderse, susurrados de boca en boca, como un veneno lento. «Oí decir que es un campo de exterminio», dijo una mujer con los ojos desorbitados por el horror. «No es para trabajos forzados», corrigió otra, «para las fábricas de municiones, hasta caer muertas». El pánico se instaló, un miedo visceral que transformaba a las mujeres en sombras tambaleantes, cada una luchando contra sus propios demonios. Conflictos morales surgían a cada paso. Cuando una compañera más débil caía e imploraba ayuda, el dilema era cruel: tender la mano y arriesgar un golpe de los guardias, o centrarse en la propia supervivencia, en el propio aliento que fallaba. Marie vio momentos de conmovedora solidaridad, mujeres compartiendo el último sorbo de agua o ayudando a cargar a una amiga, pero también presenció arrebatos de egoísmo, empujones rudos para asegurar un lugar menos expuesto, un momento de alivio. La humanidad, bajo la presión de la deshumanización, era un espectro complejo. En una de las raras veces en que la niebla se abrió brevemente, revelando un claro desolado, Marie tropezó con algo. No era una piedra, ni una rama. Sus dedos rozaron un pedazo de papel, mojado y roto. Lo recogió instintivamente, escondiéndolo en la mano antes de que los guardias lo notaran. Más tarde, bajo la protección de la niebla y el silencio, lo examinó. Era un mapa, o lo que quedaba de él. Roto, sucio, pero con algunas marcas extrañas que no encajaban en ningún mapa de campos de prisioneros que ella hubiera visto. Había símbolos, números, y lo que parecía ser una ruta, pero no una ruta hacia un campo común. Aquello intensificó el misterio, una prueba tangible de que la situación era mucho más compleja que un simple traslado. Colette, mirando por encima del hombro de Marie, frunció el ceño. «Esto no es cosa de militares comunes, Marie. Parece cosa de ingenieros o de... no sé de quién trabaja en subterráneos». El suspense escaló con cada metro. La niebla a veces se abría brevemente, como una cortina rasgada, revelando paisajes desoladores, árboles retorcidos, ruinas de edificaciones que parecían abandonadas hacía siglos. En otro momento, una silueta distante de una estructura metálica, imponente y aterradora, despuntó en el horizonte, solo para ser tragada de nuevo por la blancura opresora. Las mujeres se miraban entre sí, el miedo convirtiéndose en una presencia casi física. ¿Qué era aquello? ¿A dónde las llevaban? Con cada atisbo, el horror se espesaba, la verdad parecía acechar detrás del velo, pero nunca se revelaba por completo. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, la niebla comenzó a disiparse de forma más consistente. Lentamente, como un velo que se retira, el mundo a su alrededor comenzó a cobrar contornos. El alivio inicial que recorrió las filas de las prisioneras fue casi palpable. «Gracias a Dios», susurró Elodie, una lágrima de esperanza corriendo por su rostro. Pero el alivio duró solo un instante, siendo rápidamente sustituido por un horror creciente. Un shock que paralizó los corazones. No estaban llegando a otro campo de prisioneros. No había barracones familiares, ni cercas de alambre de púas que ellas ya conocían bien. Ni siquiera los crematorios de un campo de exterminio obvio, que por aterradores que fueran,
Eran un destino conocido dentro de aquel infierno. En su lugar, la niebla reveló una instalación secreta y macabra. No era un campo, sino un complejo imponente de hormigón y metal, oscuro y amenazador. Altas torres de vigilancia, no como las que custodian prisioneros, sino como las que guardan secretos. Portones macizos de acero que se abrían lentamente, revelando no a soldados con armas, sino a figuras con batas blancas, algunos con portapapeles, otros con herramientas que ellas no reconocían. Las figuras de batas blancas eran un shock aún mayor que la propia instalación. No había la brutalidad esperada de los soldados, sino una frialdad calculadora en sus ojos, una indiferencia que era quizás más aterradora que la rabia. Las examinaban como si fueran especímenes, objetos de estudio, y no seres humanos exhaustos y aterrorizados. Un silencio sepulcral cayó sobre las prisioneras, un silencio que, a su vez, era roto solo por el chirrido metálico de los portones al cerrarse tras ellas, sellándolas en un nuevo infierno. Marie sintió un escalofrío recorrer su espalda, el mapa roto, los susurros de los guardias, las estructuras extrañas en la niebla. Todo ahora cobraba un sentido macabro. Aquello no era una prisión de guerra común, era algo diferente, peor. Sus ojos recorrieron los rostros de las otras mujeres. La esperanza de Elodie se había hecho añicos por completo, sustituida por una mirada de terror paralizante. Se agarraba a Marie, con las uñas clavadas en su brazo, como si Marie pudiera ser un ancla en un mar de incertidumbres. Colette, por otro lado, parecía más conmocionada que cínica. Su expresión, generalmente dura, estaba marcada por una mezcla de incredulidad y un miedo que rara vez permitía transparentar. «¿Dónde estamos, Marie?», susurró Elodie, la voz casi inaudible. «¿Qué es este lugar?». Marie no tenía respuestas. Apretó la mano de la joven, intentando transmitir una fuerza que ella misma no sentía. Los hombres de blanco comenzaron a moverse, señalando a las mujeres con los portapapeles, murmurando en su lengua extranjera. No había amabilidad, ni siquiera la agresividad directa de los soldados. Era una eficiencia fría, deshumanizadora. Fueron divididas en grupos, empujadas dentro del complejo. Los pasillos eran largos y estériles, iluminados por una luz fría y artificial que hacía que las paredes de hormigón parecieran aún más opacas. El olor también era diferente, no el olor a tierra y sudor de los campos, sino un olor químico, metálico, que hería las fosas nasales. Con cada puerta que se abría y se cerraba, la sensación de estar siendo llevadas a un matadero o a algo aún más inhumano se intensificaba. «Es un laboratorio», murmuró Colette, con los ojos fijos en un frasco de vidrio que uno de los científicos llevaba. «O una fábrica para hacernos algo». La idea de ser transformadas en materia prima, en experimentos, era más aterradora que la muerte rápida que muchos campos de exterminio ofrecían. La mente humana, incluso en su peor pesadilla, no podía concebir tal depravación. Marie fue separada de Elodie y Colette. La angustia de verse sola en medio de aquel terror desconocido era casi insoportable. Fue llevada a una sala, donde fue forzada a pasar por un examen minucioso. No era un examen médico de rutina. Medían cada parte de su cuerpo, recogían muestras de sangre y cabello, la escaneaban con máquinas ruidosas y extrañas. Todo se hacía con una precisión robótica, sin ninguna explicación, sin ninguna mirada de reconocimiento. Ella era solo un número, un espécimen. Mientras la examinaban, Marie intentaba entender. ¿Por qué ellas? ¿Por qué prisioneras de guerra francesas? ¿Qué las hacía tan valiosas para aquellos que las habían raptado bajo el velo de la niebla? Las preguntas daban vueltas en su mente, sin respuestas, aumentando la sensación de impotencia y desesperación. Ella recordaba el mapa, las marcas extrañas. Aquello no era sobre guerra, sobre territorio, era sobre algo más oscuro, más científico, tal vez. Los días se transformaron en una rutina de terror e incertidumbre. Las mujeres eran alojadas en dormitorios estrechos pero limpios, un contraste bizarro con la suciedad y la desolación de los barracones de donde vinieron. Recibían comida, aunque insípida, y agua, pero la aparente humanidad era solo una fachada para la verdadera naturaleza del lugar. Eran sometidas a una serie de pruebas.
No eran torturas físicas en el sentido tradicional, sino exámenes psicológicos, pruebas de resistencia, de memoria, de aptitud física. Algunas eran llevadas a salas oscuras donde luces parpadeaban en patrones extraños, otras a cámaras de presión o de temperatura extrema. Los científicos observaban cada reacción, anotaban cada detalle, como si estuvieran catalogando cada aspecto de sus vidas. Marie logró encontrar a Colette y Elodie en uno de los pocos momentos de recreación, un breve período en el patio interno, rodeado de muros altos y sin cielo a la vista. Los ojos de Elodie estaban vacíos, la esperanza completamente apagada. Apenas hablaba, solo temblaba y se encogía. Colette, sin embargo, había reencontrado su cinismo, ahora teñido de una furia silenciosa. «Nos están estudiando, Marie», susurró Colette, con voz áspera. «Están buscando algo en nosotras». «¿Pero qué?», preguntó Marie con la voz quebrada. «No sé», Colette negó con la cabeza, «pero no es por bondad, eso te lo garantizo. Nadie nos saca de ese agujero para darnos una vida mejor, solo para usarnos como conejillos de indias. No somos ratas de laboratorio, somos mujeres». La rabia en Colette era un fuego frío, una determinación que Marie reconoció. Era la chispa de la resistencia, aunque minúscula. Un día una de las prisioneras, una mujer llamada Simone, se desmayó durante una de las pruebas. En lugar de recibir ayuda, los científicos solo la observaron. Después de unos minutos, 2 guardias, estos sí, con uniformes militares y armas, la arrastraron fuera de la sala. Nadie la volvió a ver. El incidente aterrorizó a las otras, cimentando la idea de que eran desechables, reemplazables. Fue durante una de esas sesiones que Marie tuvo un atisbo. Estaba en una sala oscura, con auriculares que reproducían sonidos extraños y destellos de luz. Por un breve momento, mientras uno de los técnicos ajustaba un equipo, vio una pantalla. En ella, imágenes de plantas, de vegetación, pero no plantas comunes. Eran especies mutantes de colores vibrantes y formas extrañas. Al lado, complejas ecuaciones químicas y biológicas. Su corazón se aceleró. De repente, todo encajaba de una manera horrible. El mapa con marcas extrañas, la ubicación remota de la instalación, el foco en pruebas de resistencia y adaptación. No estaban interesados en sus mentes o cuerpos para tortura o trabajo manual común. Las estaban usando para un propósito mucho más ambicioso y terrible. La niebla no solo había ocultado el destino, había ocultado un secreto que podría cambiar el curso de la guerra, pero no de la forma en que ellas imaginaban. La instalación no era para exterminar personas, sino para crear algo, y ellas, las prisioneras, eran parte esencial de ese proceso. Cobayas humanas para un proyecto de ingeniería biológica, tal vez para crear supersoldados, o, peor aún, para desarrollar armas biológicas que pudieran soportar las condiciones más extremas. El velo de la niebla había ocultado más que un simple destino. Había enmascarado la faz de una perversa ambición científica, un secreto que, si se revelaba, podría remodelar la guerra de formas inimaginables. La instalación no era para exterminar vidas, sino para moldearlas, para forjar algo nuevo y terrible. Las prisioneras, aquellas mujeres exhaustas y aterrorizadas, no eran solo cautivas, eran en realidad la materia prima esencial para un proyecto de ingeniería biológica. Cobayas humanas, destinadas a crear supersoldados, o peor aún, a desarrollar armas biológicas capaces de soportar las condiciones más extremas. La visión de las plantas mutantes y las complejas ecuaciones en la pantalla del técnico se grabó en la mente de Marie como un tatuaje de horror. Aquella no era una prisión, era un laboratorio a escala industrial, un criadero de experimentos. El shock de la revelación la golpeó como un rayo, pero en lugar de paralizarla, encendió una fría llama de comprensión y furia en su pecho. Ya no era una prisionera esperando la muerte o la liberación. Era una pieza en un tablero mucho más grande, un peón en un juego que amenazaba con desfigurar la propia humanidad. El nuevo equipo, compuesto no por soldados endurecidos, sino por científicos de batas impecables e ingenieros con miradas distantes, confirmaba con cada gesto la verdadera naturaleza del lugar. Las veían como meros recursos, datos ambulantes, bancos de material genético.
La frialdad con que recogían muestras, medían reacciones y registraban cada detalle era más deshumanizadora que cualquier tortura física. No había odio en sus ojos, solo una curiosidad clínica que las reducía a objetos, a meros especímenes. Marie, al reencontrarse con Colette y Élodie, sintió el impacto del destino en cada una de ellas. Élodie, antes un faro de esperanza ingenua, se había convertido en un espectro de sí misma. Sus ojos, antes llenos de lágrimas y súplicas, ahora cargaban un vacío que era casi más doloroso de ver. Apenas podía hablar, solo se encogía, el cuerpo temblando en espasmos silenciosos, como si su alma estuviera en proceso de desintegrarse. La esperanza le había sido arrancada con una brutalidad que ni la guerra, en toda su crueldad, había logrado antes. Colette, sin embargo, reaccionó de forma diferente. El cinismo que la protegía se había transformado en una furia silenciosa, un fuego helado que ardía en sus ojos. «Están jugando a ser Dios, Marie», susurró con voz cargada de veneno. «Y nosotras somos los juguetes. Pero se van a arrepentir, vaya que sí. Nadie nos hace esto y sale ileso, de eso estoy segura». Su determinación era palpable, una roca de desafío en medio de la desesperación. Para Colette, la resignación había dado paso a un deseo de resistencia, por pequeña que fuera la posibilidad. La rutina diaria se convirtió en una serie interminable de pruebas invasivas y perturbadoras. No eran los exámenes físicos de antes, sino procedimientos que parecían ir más allá de la superficie de la piel. Inyecciones de sustancias desconocidas, exposición a gases y temperaturas extremas en cámaras de vidrio, pruebas de reflejos y cognición bajo condiciones alteradas. Los científicos observaban, anotaban, comparaban. El objetivo era claro: entender cómo reaccionaría el cuerpo humano, cómo podría ser modificado, mejorado o transformado en un arma. El verdadero propósito de su marcha, ahora dolorosamente claro, era mucho más perverso de lo que cualquiera podría haber imaginado. No serían asesinadas para el matadero ni esclavizadas para el trabajo manual. Serían usadas, transformadas, sus cuerpos y mentes sometidos a una ingeniería que buscaba la perfección de la destrucción o de la adaptación. El valor de ellas para sus captores era su propia biología, su capacidad de adaptación, su esencia como seres humanos. El impacto de esta nueva realidad fue devastador. Algunas prisioneras, confrontadas con lo impensable, simplemente se derrumbaron. Sus gritos de desesperación resonaban por los pasillos estériles, mezclándose con los sonidos metálicos de las máquinas y los murmullos fríos de los científicos. Otras, como Élodie, cayeron en un estado de catatonia, sus ojos fijos en el vacío, sus mentes aparentemente negándose a procesar el horror. Pero en medio de aquel caos de desesperación, también había una furia silenciosa que comenzaba a bullir. Una furia que se manifestaba en miradas desafiantes, en susurros de revuelta, en pequeños actos de insubordinación que eran rápidamente reprimidos, pero que dejaban una marca, la esperanza de una simple liberación, de un retorno a la normalidad, había muerto. En su lugar nació una fría determinación de sobrevivir a toda costa, de resistir, de no dejarse quebrar. Era una lucha por la dignidad, por la propia alma, en un lugar que intentaba robarlo todo. Marie sintió ese cambio. Vio en los ojos de las mujeres, incluso en las más quebradas, un destello de algo nuevo. No era la esperanza ingenua de Élodie, ni el cinismo defensivo de Colette. Era algo más profundo, más primal. La voluntad inquebrantable de existir, de no ser solo un número, un experimento. Ella sabía que la lucha ahora era diferente. Ya no se trataba de huir de un campo de prisioneros, sino de sobrevivir a una abominación científica, de encontrar una manera de luchar contra un enemigo que veía sus cuerpos como meros recipientes. Los guardias, antes meramente crueles, ahora parecían poseídos por una furia creciente. El destino que les esperaba era peor que la muerte, pero paradójicamente encendía una nueva forma de vida, la de la resistencia. La resistencia no era un grito de guerra, sino un susurro terco que resonaba en los pasillos estériles de aquella abominación científica. Las mujeres, antes meros números en un campo de prisioneros, ahora eran blancos de una curiosidad perversa,
cobayas en un laboratorio que prometía redefinir la propia existencia humana. La percepción de lo que estaba en juego, del futuro que aquellos hombres de bata blanca planeaban para ellas, era un veneno lento que penetraba en los huesos, pero también un catalizador para una nueva forma de lucha. Muchas se derrumbaron, sí. El impacto del destino, la comprensión de que no había muerte rápida ni un final previsible, sino una transformación gradual y deshumana, rompió el espíritu de algunas. Sus gritos antes de terror ahora eran de un dolor existencial, el lamento de almas hechas pedazos. Se arrojaban contra las paredes de hormigón, golpeaban los puños en desesperación silenciosa, o simplemente se encogían en un rincón, con los ojos vacíos, esperando el próximo procedimiento, la próxima inyección, la próxima violación de su humanidad. Era como ver una vela apagarse lentamente, la llama de la vida disminuyendo hasta convertirse en humo. Elodie era una de ellas. La joven que antes se aferraba a cualquier hilo de esperanza, ahora parecía haberse desconectado del mundo. Sus ojos, que Marie tanto se había esforzado por mantener vivos, habían perdido el brillo. Apenas podía hablar, solo existía. Un cuerpo presente, pero una mente ausente, perdida en algún rincón oscuro de su propia conciencia para escapar de aquel infierno. Marie la observaba con el corazón encogido, tratando de alcanzar su mano, pero Elodie estaba más allá del tacto, más allá de las palabras. La ingenuidad había sido aplastada, y lo que quedaba era un eco de dolor. Pero, en otras, la furia silenciosa de Colette comenzó a extenderse, como un incendio bajo las cenizas. Aquella mujer, que siempre esperaba lo peor, que veía la crueldad como una constante, ahora encontraba un nuevo propósito en su indignación. ¿Quieren destrozarnos?, le gruñía a Marie en un susurro ronco, durante un raro momento de privacidad en el patio. Pero no lo harán, no mientras me quede un aliento. Prefiero morir luchando que convertirme en una aberración para estos científicos dementes. Colette comenzó a observar los patrones de los guardias, los horarios de los científicos, los puntos ciegos de las cámaras, como si estuviera mapeando un campo de batalla. Su cinismo no la había abandonado, pero ahora era una herramienta afilada, utilizada para analizar y buscar grietas, no para aceptar pasivamente el destino. Se negaba a ser una víctima pasiva. Su nuevo propósito era el de una estratega, una rebelde en potencia, incluso si la rebelión era solo una mirada de desprecio hacia uno de los científicos. Marie, la líder natural, sentía el peso de todas ellas. Veía la desesperanza en Elodie, la furia en Colette y el agotamiento en sí misma. Pero la revelación del verdadero propósito de la instalación había encendido en ella una determinación aún más profunda. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de proteger, de resistir a la deshumanización. No podía permitir que Elodie se perdiera por completo, ni que la llama de Colette se extinguiera en una explosión inútil. Necesitaba ser la brújula, el ancla, la mente que conectaba los puntos. La elección era clara para Marie: luchar no con armas, sino con inteligencia, con la fuerza de la unión, con la propia esencia de su humanidad. Comenzó a hablar con otras mujeres, susurrando palabras de aliento, compartiendo observaciones, plantando semillas de una resistencia silenciosa. Nos ven como objetos, les decía, pero somos más que eso. Somos madres, hermanas, hijas, somos francesas, y no vamos a permitir que nos borren. Buscaba señales de otras que compartieran la misma llama, de aquellas que, como Colette, tenían una chispa de furia, o, como Elodie, podrían encontrar una fuerza inesperada si recibían el apoyo adecuado. Elodie, por su parte, comenzó a reaccionar a pequeños toques, a susurros amables de Marie. La inocencia, aunque herida, no estaba completamente muerta. En uno de los días más sombríos, cuando un científico intentó tomar una nueva muestra de sangre, Elodie, que antes solo se encogía, tuvo un espasmo de rabia. Tiró del brazo con una fuerza sorprendente, derribando el frasco de vidrio al suelo. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la sala estéril, y la mirada de shock del científico fue un pequeño, pero significativo, atisbo de victoria para Marie. Elodie, la chica ingenua, había encontrado una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Era una chispa, sí, pero una chispa que podría reavivar la llama. Colette,
Al ver la reacción de Elodie, esbozó una sonrisa de medio lado. «¿Ves, Marie? No estamos muertas aún. Creen que sí, pero somos más duras de roer de lo que imaginan». Comenzó a infiltrarse en las conversaciones de los guardias, que a veces se volvían más descuidados. Su agudeza auditiva captaba palabras clave, nombres de otros proyectos, menciones a una fase 2 que parecía aún más aterradora. Compartía esa información con Marie, tejiendo una red de inteligencia rudimentaria pero vital. El cinismo de Colette se había transformado en una herramienta para la supervivencia, un escudo y una espada al mismo tiempo. Marie sabía que el desafío era monumental. El enemigo no era solo el ejército, sino una ideología científica inhumana, una máquina de ingeniería biológica que veía la vida como materia prima. Proteger a sus compañeras significaba más que garantizar su integridad física. Significaba salvaguardar su alma, su identidad, su propia humanidad. Cada día, cada prueba, cada mirada fría de los científicos le recordaba el mapa roto, las plantas mutantes, la visión de un mundo transformado por experimentos perversos. La instalación, con sus pasillos fríos y luces artificiales, parecía cerrarse aún más sobre ellas. La niebla, aunque disipada en el exterior, seguía siendo una presencia simbólica, un velo que cubría la verdad del mundo y el horror de aquel lugar. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. La lucha por la supervivencia había adquirido una nueva dimensión. No se trataba solo de escapar, se trataba de resistir a la propia definición de ser humano, y en aquel lugar de sombras y experimentos, donde la muerte parecía una bendición y la vida, una maldición, la resistencia era la única esperanza. Marie miró a Elodie, que ahora sostenía su mano con más firmeza, y a Colette, que observaba los alrededores con una intensidad calculadora. Estaban rotas, sí, pero no destruidas. Había una promesa silenciosa entre ellas, un juramento tácito de que, sin importar lo que sucediera, no se rendirían. La promesa, aunque muda, era la espina dorsal de su nueva existencia. La lucha ya no era por la libertad del cautiverio, sino por la integridad de sus propias almas. Ante la perversidad que representaban los científicos, la muerte parecía a veces un alivio, una bienvenida escapatoria. Pero la verdadera batalla era contra la aniquilación de su humanidad. Marie, con la mente siempre un paso por delante, sabía que cada día era una elección: sucumbir a la desesperación que devoraba a Elodie o alimentar la furia que mantenía a Colette en pie. Su papel ahora era tejer esos dos extremos, la fragilidad y la fuerza, en un tapiz de resistencia. Elodie, aunque todavía en su capullo de dolor, mostraba destellos de una determinación recién descubierta, como aquella vez que derribó el frasco. No era una fuerza bruta, sino una negativa instintiva a ser manipulada, una chispa de dignidad que se encendía en los momentos más inesperados. La inocencia, antes su mayor debilidad, ahora se transformaba en una terquedad resiliente, una barrera contra la deshumanización. Colette, por su parte, transformó su cinismo en un arma. Cada observación, cada fragmento de conversación interceptada de los guardias, que a veces se volvían descuidados en su supuesta invulnerabilidad, era una pieza en el rompecabezas. Mapeaba las rutinas, los puntos débiles, los secretos susurrados sobre fase 2 y pruebas de campo. Su mente, afilada por la experiencia y la amargura, era un archivo vivo de información que podría, un día, ser la clave para algo mayor. Su propósito no era solo sobrevivir, sino desenmascarar, exponer la abominación que se escondía bajo el manto de la ciencia. Marie, entre ellas, era el eslabón, la estratega. Veía el horror en los ojos de Elodie y la llama en los de Colette. Su elección era la más difícil: mantener viva la esperanza sin alimentar ilusiones y canalizar la rabia sin permitir que las consumiera. Ella comprendía que el enemigo no era solo el ejército que las había capturado, sino la propia ideología que las veía como experimentos. La lucha por la supervivencia, en aquel complejo de hormigón y metal, adquiría una dimensión existencial. Era una lucha por no convertirse en aquello que sus captores querían que fueran. El tiempo allí dentro era una prisión en sí mismo, medido no por días y noches, sino por ciclos de pruebas y espera. Con cada inyección, cada examen,
Cada momento en que eran tratadas como meros datos, el mensaje se reforzaba. El final que les esperaba era mucho peor que la muerte. No era el final de la vida lo que las aterrorizaba, sino el final de la identidad, la disolución de quienes eran en algo incomprensible y deshumano. Y mientras los portones de acero se cerraban sobre ellas de nuevo, ya no envueltas por la niebla física, sino por una niebla de secretos y experimentos, el mundo exterior permaneció ajeno. La niebla simbólica de la ignorancia se cerraba sobre la instalación, sellando el destino de aquellas mujeres. Sin embargo, allí dentro, en medio de la desesperación y el horror, nació un juramento silencioso, una mirada de desafío, no hacia el pasado, sino hacia el futuro incierto. Marie, Elodie y Colette, cada una a su manera, habían tomado su decisión. La historia de estas prisioneras francesas, arrastradas por la niebla hacia un destino inimaginable, es un sombrío recordatorio de la profundidad de la crueldad humana, pero también de la resiliencia inquebrantable del espíritu. Ellas no sabían el final que les esperaba, pero, al descubrirlo, decidieron que no sería el final de ellas. La batalla por la supervivencia acababa de comenzar, y la verdadera guerra, la guerra por el alma, estaba lejos de terminar. Si te ha conmovido esta historia de coraje y resistencia, deja tu me gusta para que más personas la conozcan. Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Y para no perderte las próximas narrativas que desafían la comprensión, suscríbete al canal y activa la campanita. La verdad, a menudo, es más aterradora que la ficción, y la lucha por la humanidad, un viaje sin fin.